Hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí nuevamente en su canal de Narcisismo y Psicopatía. Soy Joana Sáenz. Quiero darles la bienvenida y los quiero invitar a que se queden acá en este video. ¿Cuál es la diferencia entre el perverso y la perversa narcisista y la psicópata o el psicópata integrado? Esa pregunta retumba muchísimo en las mentes de todos nosotros. Bueno, sabemos que hay una clasificación en la psicopatía. Tenemos los psicópatas criminales, que son los que están allá en las cárceles purgando penas, pagando penas por los crímenes que han cometido a lo largo de su vida. Actos criminales como robar, asesinar, asesinatos en serie, etcétera, etcétera. Claramente estos psicópatas criminales están allá porque pues tienen un comportamiento antisocial y no los podemos tener dentro de nuestra sociedad sueltos porque van a ser un caos. Y tenemos los psicópatas integrados o subclínicos, que son los que están dentro de nuestra sociedad. Son con los cuales nosotros convivimos, pero no los podemos identificar claramente si no sabemos de esa situación. Entonces, hay cierta diferencia, hay varias diferencias entre ese psicópata integrado, que es cerca de, del 1% de la población aproximadamente, pero hay una gran diferencia entre ese psicópata integrado y el perverso narcisista. Vamos a ver cuáles son esas diferencias y vamos a hablar acerca de ellas en este video. Continuando con el video, entonces vamos a hablar sobre las diferencias del psicópata integrado, las características del psicópata integrado primeramente, para luego tocar lo que son las diferencias. Bueno, el psicópata integrado es un ser sin escrúpulos, completamente frío, tiene una estructura cerebral dañada, ¿sí? Desde que nace, su cerebro tiene cierta dificultad, ciertos problemas en su estructura para conectar con las emociones y sobre todo con el tema de la empatía. No puede sanar por más terapia que se le aplique. A un psicópata integrado no se le puede aplicar terapia porque no va a funcionar, porque no va a resultar, no va a dar resultados. Entonces, los psicólogos especialistas en estos temas prefieren no aplicar terapia porque no va a ser productiva, no va a dar resultados. Es como sembrar en tierra completamente infértil. Siguiente característica: el psicópata integrado puede manifestar su psicopatía desde infancia temprana, ¿sí? Desde muy pequeñitos pueden dar esos visos de que son niños que manifiestan claramente unos rasgos psicopáticos muy notables. ¿En qué tipo de comportamientos? Maltratar, por ejemplo, a los animales de una forma muy cruel, rivalidad, ¿sí? O cierta tendencia a devaluar a sus propios hermanos, o otro tipo de comportamientos que hacen que este niño sea un niño especial, en el sentido de que no es como los otros niños. Tiene ciertos comportamientos crueles hacia los demás y carece de esa empatía desde la temprana infancia. ¿Sí? Algún ejemplo podemos citar para que ustedes tengan como una idea más clara. No sé si hayan visto la película de Tenemos que hablar de Kevin. Si quieres buscas acá en YouTube, Tenemos que hablar de Kevin o Tenemos que hablar sobre Kevin. Vas a mirar esa película y te vas a dar cuenta cómo una personita pequeñita, un niño, empieza a mostrar sus rasgos psicopáticos desde muy temprana edad. Siguiente característica: el psicópata integrado no reconoce la ley y tiene a las personas como objetos. Los psicópatas integrados no reconocen la ley y por tanto se creen en el derecho de transgredir los límites de la ley y por tanto no les interesa lo que quiere decir esas leyes, porque para ellos
la única ley que existe son ellos mismos. Utilizan a las personas como meros objetos y no les interesa el daño emocional que puedan causar en esas personas. Siguiente característica. El psicópata integrado no siente empatía por el otro, se mueve desde el sadismo. Adicional a que no siente empatía por lo que la otra persona pueda sentir, disfruta viendo que las otras personas sufren a causa de sus actos malintencionados claramente, porque el psicópata integrado planea la maldad, la planea muy bien. No necesariamente tiene que venir de una familia disfuncional o maltratadora. Hay psicópatas integrados que vienen de familias de muy buenos valores con una estructura muy buena y sin embargo resultan siendo psicópatas integrados. Entonces, esa personita, ese psicópata, esa persona no necesariamente tiene que venir de una familia disfuncional o maltratadora, en su caso. No necesariamente tiene que ser un psicópata criminal. Ojo a lo que decíamos al principio del video. Hablamos de un psicópata subclínico. Entonces, el psicópata integrado no tiene que ser un psicópata criminal necesariamente. Es un psicópata que está dentro de nuestra sociedad, por eso se llama integrado. Integrado a nuestra sociedad, también se le llama psicópata doméstico, ¿sí? Psicópata subclínico y psicópata integrado. Está dentro de nuestra sociedad, no lo podemos identificar fácilmente porque tienen una capacidad de mimetizarse muy bien. Además, son personas muy frías y calculadoras y pues es un poco difícil debido a que utilizan diferentes máscaras de acuerdo a los intereses que los mueven, porque recordemos que este tipo de personas se mueven de acuerdo a los intereses, a lo que quieren conseguir especialmente de ti. Características del perverso narcisista, que es del que más hemos hablado en nuestros videos y es del que más o de los que más hablamos en nuestro canal. Primera característica del perverso narcisista. El narcisista o perverso narcisista desarrolla su conducta narcisista más marcada en la adolescencia. Es decir, se va desarrollando esa personalidad sobre los años de la adolescencia. El narcisista tiene unas heridas de infancia y amor propio que lo han llevado a ese nivel de distorsión. El narcisista busca su identidad desde el abuso. Decíamos que el psicópata integrado no necesariamente venía de una familia maltratadora. De hecho, no hablamos de heridas de infancia en el psicópata integrado. Hablamos de una persona completamente fría y carente de empatía con una estructura cerebral dañada. Acá estamos hablando de que el narcisista empieza a mostrar o a desarrollar su personalidad narcisista desde la adolescencia por las heridas que ha vivido en su infancia. Esa personalidad narcisista la desarrolla como mecanismo de defensa, ¿sí? Y la utiliza o la busca para tener una identidad desde el abuso. Siguiente característica, el narcisista tiene una estructura cerebral normal, pero alterada. No estamos hablando de una estructura cerebral dañada, como lo hablábamos en la estructura cerebral del psicópata integrado. El narcisista tiene una estructura cerebral normal, pero está alterada. Es impulsivo, calculador y no le gusta la crítica porque lo ve como una amenaza a su imagen de perfección de sí mismo. La persona que es narcisista tiene una imagen de sí mismo y está convencido de que esa imagen es la que debe proyectar hacia los demás y la que tiene hacia los demás. Entonces, esa imagen generalmente es de perfección. La persona narcisista no comete errores, ¿sí? Y no comete cosas que no son debidas. Son personas que se creen perfectas y claramente no admiten sus errores, no reconocen la responsabilidad en sus actos y no admiten que son culpables o la responsabilidad que tienen en algún hecho concreto, sobre todo en la parte emocional, porque son personas muy abusivas. Se mueven desde el egocentrismo y una necesidad de sentirse superiores. El perverso narcisista necesita sentirse superior a los demás. Necesita hacerse notar.
y cree desde esa perspectiva, desde su mundo, desde la distorsión mental que tiene, cree que el mundo gira alrededor de él o de ella. De esta forma funciona la mente del narcisista. Suelen tener comportamientos pasando por encima de los otros para tratar de callar sus heridas de infancia. Creen que maltratando, dañando a los demás, ¿sí?, logran callar el dolor que llevan dentro. Porque el narcisista por dentro lleva una mortificación. Así quieran aparentar ese narcisismo, llevan dentro una mortificación debido a las heridas de su infancia. Lleva un dolor. Y el narcisista está constantemente mortificado. Siguiente característica. Pueden sanar perversos narcisistas si toman conciencia tras caer en una depresión. Pero para eso tendrán que colocar mucho de sí mismo y colocar de su parte. De hecho, muchos profesionales de la salud mental piensan que algunos narcisistas solamente van a terapia a ser escuchados y a sentirse validados. Pero lo hacen únicamente con ese fin, con el fin de recibir atención desde la atención que le da su terapeuta. Pero el cambio y la funcionalidad de la terapia no es evidente luego de un tiempo, porque regresan nuevamente a sus mismos patrones de comportamiento. Entonces, amigos, espero que hayan tomado nota de cada una de las características, tanto del psicópata integrado como del perverso o la perversa narcisista. Ahora vamos a tocar 2 puntos sobre las diferencias muy marcadas entre estos mismos, entre psicópata integrado y perverso narcisista. Diferencia. La diferencia está en que el perverso narcisista tiene un conflicto interno entre la imagen real y lo que quiere mostrar, por lo que necesita el perverso narcisista constantemente ser validado. Quiere que el mundo gire a su alrededor. Tiene miedo de ser descubierto. En el fondo, el perverso o la perversa narcisista tiene miedo de ser descubierto o descubierta. Y para evitarlo, convence a su víctima, en especial hijos, pareja, incluso personas muy cercanas, compañeros de trabajo y otros que son parte de su círculo de abuso, los convencen de que están mal y de que ellos son los culpables. Realmente el perverso narcisista quiere guardar esa imagen de perfección. Y es por eso que es tan difícil la convivencia con una persona narcisista. Porque se creen dentro de su mente, dentro de su distorsión mental, que están siendo buenas personas, que están actuando de forma justa y creen que son perfectos. Esa imagen la quieren guardar. Y tienen un conflicto interno porque están constantemente con ese miedo a que se les descubra. Por eso es que son tan susceptibles a la crítica. Cuando tú criticas a un narcisista, esa persona se va a enojar muchísimo y va a desatar lo que conocemos como la ira narcisista. En esa ira narcisista, ¿por qué nace esa ira narcisista? Porque en ese momento tú, cuando le haces esa crítica al perverso o a la perversa narcisista, le recuerdas a ese perverso o a esa perversa narcisista quién es realmente, cuál es su verdadera personalidad, su verdadera forma de ser. Y eso es lo que no quiere que suceda al perverso narcisista. El perverso narcisista siempre quiere guardar su imagen de perfección y depende mucho de los demás, de la validación, de los halagos, de la atención de los demás. Ahí está lo que sucede con el perverso narcisista. El psicópata integrado, por otro lado, no tiene conflicto interno. Es completamente frío y calculador, reptiliano. Solo le importa satisfacer sus propias necesidades. No depende de que nadie lo admire, a diferencia del perverso narcisista. Se basta a sí mismo o a sí misma para confirmar su superioridad. El psicópata integrado se sabe que es superior y no necesita que nadie se lo recuerde, ni que nadie se lo diga. Pueden llevar una doble vida sin ningún problema. Planea y ejecuta la maldad.
El psicópata integrado planea y ejecuta la maldad porque es frío y calculador. Suelta y descarta a sus víctimas sin ningún problema. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el perverso narcisista tiene conflicto interno entre la imagen que quiere proyectar y su imagen real. Tiene miedo a ser descubierto y le da muchísima ira que le recuerden que no es tan perfecto y todopoderoso como él cree que lo es o ella cree que lo es. El psicópata integrado no tiene conflicto interno, ¿sí? No le interesa la validación de las demás personas. Utiliza a las personas como meros objetos, ¿correcto? Es frío y calculador y además planea muy bien la maldad. Ambos perfiles son maltratadores, manipuladores y ejercen esto mismo en sus víctimas mediante las relaciones destructivas, la negación, el gaslighting y la transgresión de límites junto con la transgresión de culpa. Ninguno de los dos, psicópata integrado, perverso narcisista, es una persona con la cual querríamos relacionarnos por esas mismas características de sus personalidades. Amigo y amiga, gracias por estar aquí en este video y por haber llegado hasta este punto. Te invito a que comentes en la casilla de comentarios qué otras características crees que puede tener un perverso, un narcisista o un psicópata integrado. Comenta si has estado en algún momento con una persona así en tu vida. También te invito a que compartas este video con las personas que crees que lo pueden necesitar. Gracias a todos y un abrazo.